Feliz sábado tengan todos el día de hoy. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros en esta mañana. Para la honra y gloria de nuestro Dios, mi esposa y Valentina van a tener una alabanza en el nombre del Señor. Feliz sábado, queridos hermanos, vamos a orar antes de comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te pido que este himno sea agrado para ti, Señor. Te pido, Señor, que te cantemos con gozo y alegría, Señor, y espero que te agrade este himno, Señor. Gracias, Señor, porque estamos aquí todos, Señor, aquí adorándote, Señor, en tu santo templo, Señor. En nombre de Jesús, amén. Si no puedes luchar, si no sientes hoy paz, si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir, alguien hay que te ve, te conoce muy bien, alguien puede llenar tu vacío, es Jesús, quiere caminar contigo, solo tú se lo puedes permitir, en Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Hoy yo puedo confiar y mi vida entregar. Hoy yo puedo hallar el camino. Es Jesús quien a salvarme vino. Es Jesús a quien hoy podré sentir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Mi buen Jesús, te doy mi corazón. Amén. Así es, ¿cuánto le quieren dar el corazón al Señor Jesucristo hoy? Vamos a entonces, con el mismo así, todos puestos de pie, vamos a cantar a capela, juntamente con los ángeles, el himno 315, titulado El juicio empezó. El juicio empezó, los libros se abrieron, ¿cómo estaremos ante Dios? Todos los actos, cada palabra y pensamientos a luz saldrá. ¿Cómo estaremos ante el juez?
¿Cómo estaremos ante Él? Oh, perdonados, Cristo ofrece. El juicio empezó con los que descansan, luego a los vivos tocará. Por el registro que hay en los cielos, toda sentencia se dictará. ¿Cómo estaremos ante el juez? ¿Cómo estaremos ante el juez? Faltos hallados o perdonados, Cristo ofrece limpiarnos hoy. Oh, ¿cómo estaremos cuando los libros muestren pecados sin limpiar? Y cada caso quede sellado, sin ella otra apelación. ¿Cómo estaremos ante el juez? ¿Cómo estaremos ante el juez? Faltos hallados o perdonado, Cristo ofrece limpiarnos hoy. Oh, ¿cómo estaremos cuando los libros muestren pecados sin limpiar y cada caso quede sellado sin que haya otra apelación? Bien interesante esas notas de ese himno para recapacitar. Pueden tomar asientos. Vamos a buscar en nuestras escrituras, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22. Vamos todos a nuestras escrituras. En el Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11 y 12. Nuestra lectura de esta mañana, vamos a leerla en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada según su obra. Todos así, con esa palabra santa, y todo aquel que pueda de rodillas me acompañe para pedir la dirección del Espíritu de Dios. Santo, santo, santo es tu nombre, oh Dios Todopoderoso, que estás sentado en las alturas de tu trono. Todos los seres celestiales, todos los mundos no caídos, y nosotros, Señor, nos postramos delante de ti, para darte gracias por tu inmenso amor que nos das, Señor. Que cada mañana, Señor, tu sol sale, los rayos entran por nuestras ventanas y abren nuestros ojos, Señor. Gracias te damos porque de ti mana la vida. Gracias, Señor, por haber dado a tu Hijo unigénito, por morir por cada uno de nosotros, por darle la salvación a este mundo, Señor, y a esta humanidad mal desagradecida, Señor.
pero tu amor, Señor, es grande. Y perdónanos, Señor, porque somos mal desagradecidos, Señor, y no atendemos a tu llamado, que nos presentas cada mañana, que tus misericordias son renovadas cada día. Gracias te damos, Señor, en este momento. Abre nuestro entendimiento y abre el entendimiento del que nos va a ver, Señor, para que pueda ver el mensaje de advertencia que usted está mandando hoy en día, Señor, y que nuestros oídos, Señor, pongan atención, Padre eterno, de que usted está extendiendo su brazo para salvarnos hoy, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Todas mañanas tenemos que dar gracias al Señor. Los animales dan gracias a Dios. Nosotros también, a empezar en medio del dolor o de las circunstancias en las que encontremos, debemos de tener un corazón agradecido y darle, Señor, gracias. Es de locos dar gracias en medio del dolor. Está sucediendo algo grande en este mundo. ¿Correcto? Dios, en su inmenso amor, dio a su Hijo, que vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 16. Dice en Juan capítulo 2, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Y dice el 18, el que en Él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, cuando usted analiza esos versículos, y vamos a terminar con el 20, para entrar al juicio, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean ¿qué? Manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El Señor Jesucristo en el Apocalipsis, en el último ya capítulo, antes de la venida del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo dijo, que leímos en la lectura bíblica de Apocalipsis capítulo 22, versículos 11 y 12, dice, el que es injusto, sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, dice, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Es bien interesante porque yo voy a hacer una pregunta, se la hice a mi mamá y a mi esposa hoy. Porque hoy en día el Evangelio de Cristo lo suavizan. El Evangelio de Cristo lo han tomado como mercancía, mercadean y lo hacen un juego y no saben la gran responsabilidad que tiene aquel siervo o aquel que tiene el mensaje de darlo. Muchos esperan vivir toda su vida en una vida de inmundicia, en una vida de injusticia, practican todo lo del pecado y al final del tiempo vienen y dicen, acepto a Jesús
como mi Salvador, la persona muere y dicen, esa persona fue salva. Cosa bien interesante. Y es para meditar. Yo me hice una pregunta y se la hice a mi mamá y a todo aquel que es lector de la palabra de Dios, que me está viendo y que está presente aquí. El arrepentimiento y la fe se demuestran en vida o se demuestran al final del hecho de su vida. Porque una persona que ya está a punto de morir no puede demostrar un verdadero arrepentimiento. Solo Dios lo sabe. Por eso es el juicio investigador. Por eso hay un juicio hoy en día. Porque mucha gente se quedan, si estudiamos la doctrina del santuario, hoy en día el mensaje solo lo predican en la cruz. Y usted ve en la muerte, solo la muerte de Cristo. La muerte de Cristo salvó a la humanidad, y sí es cierto. Pero el mensaje no se queda ahí. Porque si yo solo estoy predicando el mensaje de la cruz de Cristo, yo estoy predicando un mensaje a medias. Porque no voy a entender. Y vamos al estudio de hoy en día, y vamos a estudiar sobre el juicio investigador que hay en la Biblia. Porque existe un juicio hoy en día. Y este es un tema bien solemne que nadie quiere escuchar. Usted se da cuenta si hoy su día, su nombre caerá, como dijeron esas notas. ¿Cómo se encontrará mi nombre delante de los tronos de Dios? ¿Será que yo voy a ser encontrado justo o voy a ser encontrado injusto? Es un tema muy solemne que el que está con vida no espere hasta el último lecho de su vida para quererse venir a arrepentir. Vamos a Daniel, al capítulo 7. Daniel, capítulo 7, muestra una escena de juicio. Y este tema va primeramente para mí. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Dice en Daniel, en el capítulo 7, versículo 7 en adelante, dice la palabra de Dios. Después de esto, dice, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba a las sobras, hollaba en sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 7 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron, ¿qué dice? Puestos tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron
abiertos. Dice que hay una escena que Daniel está visualizando. Esa escena, ¿dónde está ocurriendo? ¿Está ocurriendo en la tierra o está ocurriendo en el cielo? Nosotros no estamos en el cielo. En el cielo, ¿quién es el que está? El trono de Dios. Dice Daniel aquí, estuve mirando hasta que fueron puestos, que dice, tronos, y se sentó el anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ustedes se imaginan esa escena. Millones de millones vienen delante de él. ¿Cuándo? En esa escena, ¿vio? Están hablando del Padre, ¿vio? Ahora dice el versículo 11. Vamos a meternos en esa escena, en la visión de Daniel. Solo con entrarse en esa visión de Daniel, a mí hasta los pelos, como dicen mis vellos, se me erizan. Porque es una escena muy poderosa la que está ocurriendo ahí. Está sentado el Rey de Reyes, el Señor, el Dios Todopoderoso. Y delante de él dice que fueron abiertos los libros. ¿Qué hay en esos libros? ¿Qué se encuentran en esos libros? Dice el versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado, y entregado para ser quemado en el fuego. Hay una sentencia también, y se le está dando ¿a quién? A este cuerno pequeño. Y es tirado ¿a dónde? Al fuego. Habían también quitado, dice, a las otras bestias su dominio, pero les había sido, que dice, prolongada la vida hasta cierto tiempo. Ahora dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, que dice, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas, le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que será, que dice, que no será destruido. ¿Cuándo sucede este acontecimiento? Como conocedor de la palabra de Dios sabemos que este acontecimiento empieza ¿cuándo? En el año 1844, donde Jesús se presenta. Ese cambio, muchos esperaban que Jesús viniera ¿a dónde? A la tierra, pero el Señor Jesús se está presentando delante de su Padre. Y vamos a ver la escena aquí, porque vamos a comprender mucho de esto, del santuario, qué es lo que verdaderamente ha sucedido. Dice aquí en el espíritu de profecía, en el título, el juicio de investigador, y vamos a analizar lo que la hermana White nos dice, o Dios dejó a través de los escritos de esta señora, porque fue Dios que inspira esto, y lo vamos a comprender a la luz de la vida, de la Biblia, qué tan importante es conocer el juicio investigador que hay en la Biblia. Porque
al Dios dar el santuario al pueblo de Israel, le está diciendo cómo Dios va a salvar a la humanidad del pecado, cómo el pecador se purifica y cómo hoy en día las falsas religiones y los falsos profetas tiran por el suelo las grandes verdades de la Biblia. Porque dicen que la ley de Dios ha sido ¿qué? Abolida. Y si la ley de Dios ha sido abolida, entonces no existe juicio. Entonces no existe ¿qué? Pecado. Entonces no puede Dios o Jesús venir a enjuiciar a este mundo. Tiene que, por lógica, existir algo para enjuiciar a Satanás. Entonces Satanás no puede tampoco ser ¿qué? Enjuiciado tampoco. Entonces nosotros podemos hacer y deshacer, pecar, y a la última hora yo venirme a arrepentir, ya me gocé el mundo entero, y ahora yo tengo, ¿qué? La oportunidad de vivir una vida eterna, feliz. Es ilógico, no tiene sentido. Porque Jesús vino a morir, ¿por qué? Por el pecador. Vino a morir por mí y por todo aquel que reconoce que es ¿qué? Un pecador. Dice la hermana Guay aquí, vamos a estudiar. Hay mucha lectura, pongamos atención. Le pido a Dios que me dé la lengua para poder hablar bien y exponer lo que Él nos quiere dar y lo que me mostró a mí. Esta semana o estos meses han sido duros, no solo para mí. Todo aquel que quiere servir a Dios ha sentido tribulación grande. Han sentido que los montes se han movido. Porque la fe quiere ser que Satanás quiere quebrantar y que aquel pecador, aquella persona que quiere servirle a Dios de todo corazón, su corazón se llene de escepticismo, se llene de dudas y que dude de esa fe, de ese Dios todopoderoso. Dice la hermana White, dice, la venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra, leyendo el contexto de que leímos ahorita en Daniel, de la escena que subimos ahorita. Dice, Él viene hacia el anciano de día en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dada a la conclusión de su obra de mediador. Vamos a hacer una pausa ahí, voy a terminar de leer aquí y nos vamos a ir a Hebreos en el capítulo 8, donde dice que tenemos un sacerdocio que interviene por nosotros. Termino de leer aquí. Dice, de su obra de mediador, es una venida y no su segundo advenimiento a la tierra, la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días, que concluyó en 1844. Dice, acompañado por los ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y la presencia, lugar santísimo, allí y en la presencia de Dios da principios a los últimos actos de ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. Dijimos a Hebreos. Tenemos un sumo sacerdote. Hebreos, capítulo 8, en adelante, versículo en adelante, vamos a leer. ¿Ok? Dice, mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos,
ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Sigue diciendo, y no el hombre. Estoy en el versículo 2, ahora voy al 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, las cuales se hacían ¿dónde? En el pueblo de Israel, en la imagen que estamos viendo aquí. Donde era presentado que el pecador traía su corderito, o cualquier, según el peso era, podía traer unos palomitos, o podía traer un becerro grande, un toro grande, según los sacerdotes, la gente más poderosa de ese pueblo de Israel, si miraban que traía un becerro grandote, sabían cuál era el pecado de esa persona y tenía que pasearlo ¿por dónde? Por medio del campamento, no es que lo iba a hacer a oculto. Bendito de día hoy que Dios nos ha dejado que en nuestra mente nadie nos puede leer que nuestros pecados, pero si nosotros confesáramos nuestros pecados delante de los hombres también, ¿cómo sentiríamos la vergüenza nosotros? Es bien interesante eso para meditar. Pero dice aquí que tenemos que un sumo sacerdote. Versículo 4. Así que si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte. Y nosotros hoy en día tenemos una imagen como esta. Por eso es tan interesante ver que si hoy cometemos un pecado y lo confesamos delante de Dios, tenemos un mediador y son perdonados ¿qué? Nuestros pecados. Ya no como el de aquí terrenal, pero en el cielo está surgiendo ¿qué? La misma obra. El Señor Jesucristo está intercediendo por cada uno de nosotros hoy en día. Por eso hay esperanza para el ser humano hoy en día. Pero es en vida. Por eso dice el mensaje, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. No lo vengas a abrir cuando ya estás a punto de morirte. Porque no le vas a poder confesar a los hombres. Él mismo lo ha dicho, el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Dios. Por eso es para mí, porque yo estoy pensando esto. El evangelio no es ligero. No hay que predicarlo tan fácil, hermanos. A Dios le ha costado y todavía sigue. Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros. Y leyendo este tema, porque yo siempre le he dicho al Señor, Señor, yo quiero entender tu palabra, así como tú se las has enseñado a todos estos hombres que han escrito. Y yo cuando estudié este tema, dije yo, Señor, es bien interesante, porque me has comprobado que lo que yo he sentido en mi corazón es verdad. El sacrificio de Jesús no es para tomarlo al algarete, es para meditar grandemente. ¿Cuál era el lugar santísimo? Tenemos ahí el atrio, pero en el lugar, allá donde está la tarpa, café, ahí hay dos edificios, que hay un solo edificio, pues se comparten dos. En uno se llama el lugar santo y Jesús está donde está la nube ahí, que es el lugar santísimo, donde Jesús entró en el trono del Padre. Jesús ahora está intercediendo por cada uno de nosotros en este momento. Está intercediendo por aquel que se está arrepintiendo de verdad. No es de aquel que hoy me arrepiento, llego a la iglesia, Señor, hago el show, y ya mañana me estoy revolcando con el mundo. No ha tomado en serio el mensaje de Dios. Miren lo que sigue diciendo aquí. Sigo en la hermana Guay porque estamos estudiando el tema el juicio investigador. Dice,
el rito típico. Solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenía participación en el servicio del día de la expiación. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideraban son los que quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fechas posterior. Es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Está diciendo que aquellas personas, por eso vamos de nuevo a Juan, capítulo 3, porque esto juega muy importante, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Siempre ha habido, ¿qué? Dos caminos, dos adoraciones, dos cultos de qué? De postrarse delante de Dios. Unos se postran y aceptan el sacrificio de su Hijo, y otros se presentan con sus propias obras, Abel y Caín. En el juicio de Dios van a haber unos que aceptaron a Cristo Jesús y otros que lo rechazaron. Pero los dos se encuentran escritos en el libro de las memorias. Hay un libro de registros, hermanos. O aquel que no sabía, aquel que me está viendo, hay un libro de registros. Todos nuestros actos son escritos en ese libro, llamado el libro de los registros. Hay unos, si quieren, vamos a ver a Nehemías, capítulo 13, versículo 14. Dice, y no borres mis obras piadosas que he hecho por la casa de mi Dios. Nehemías capítulo 13, versículo 14. Dice, en el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado, dice. También están los actos, si están los actos de justicia, también los actos inmorales están inmortalizados ahí también. Toda, dice, tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión está fielmente consignados y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufrido por la causa de Cristo. Y la pregunta vuelvo a hacerla de nuevo. Todo esto que acabo de leer, todo esto, miren, lo que dice aquí la mano, en el libro de la memoria de Dios, todo acto de justicia está, ¿qué? Inmortalizado. Toda tentación, dice ella, resistida. Entonces, toda tentación resistida, ¿dónde yo la vivo? ¿En una vida, en mi vida cotidiana o al final de mi muerte? Esa es una muy buena pregunta. Porque dice que todos estos actos están escritos inmortalizados en el libro de la memoria de Dios, que fueron, ¿qué?
vencidas. Entonces, ¿la tentación es vencida en vida o es vencida en el final del postrada en una cama que solo me quedan 4 o 5 días de muerte? O hay otros que no les queda ni eso. Es para meditar. Sigue diciendo. Consignado, dice, y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo. La pregunta es, cuando yo llegué allí, en el hecho de la muerte, caí en esa cama, ¿caí por los padecimientos de Cristo o caí por los padecimientos de los actos de la carne? Va a meditar mucho esto. Por eso, porque la hermana White dice que esa es aquí mismo en este tema, en el conflicto de los siglos, en el juicio investigador, léalo ahí, porque el tiempo no nos va a gustar para leer todo. Es una trampa de Satanás inventada de ese evangelio falso y fácil de exponerle a las personas que al último instante de su vida usted se va a salvar. Léalo con cuidadosamente, ahí lo dice ella. Es una religión fácil, dice, donde le están diciendo al ser humano que no puede dejar de pecar, que la santificación va a ser después del milenio. Y no saben lo que están diciendo, y muchos le creen, y toman la doctrina del ladrón en la cruz. Cuando en la cruz Jesús está en medio de los dos. Jesús por los dos estaba muriendo. Pero yo no tengo que esperar y ser hasta la última hora y venirme a quererme. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. A mí no encaja con lo que yo estudio. Porque la salvación va más allá. Porque la salvación se le presenta al ser humano en vida. Desde joven se le presenta. Y si tengo gracia, entonces, Señor, alárgame la vida para mostrar mis frutos de arrepentimiento para mi salvación. Porque si no, no valdría este juicio, no tendría sentido el juicio. Dice aquí también, léalo, bien interesante, porque van a haber muchas sorpresas, dice, cuando muchos no sean resucitados, pensando que murieron en una promesa falsa. Pensando que morir en Cristo, aceptaron a Cristo como su único Salvador y no sean levantados en la primera resurrección. Esto es para meditar para los que están en vida. Ya el que está muerto, está muerto. Pero solo Dios va a saber, según el libro que está escrito, según sus actos de aquella persona, si verdaderamente ese arrepentimiento fue verdadero o fue falso. Solo Dios lo sabe, pero a mí yo no me puedo meter ya en esos caminos. Yo tengo que examinarme a mí, cómo yo estoy delante de los ojos de Dios. Cómo yo estoy recibiendo este mensaje hoy en día. Porque hoy en día estamos siendo enjuiciados. No se sabe cuándo va a caer el día de los vivos. Y si yo estoy vivo, puede caer en cualquier instante mi nombre. Y yo lo siento para mí este mensaje porque Dios a mí me ha estado extendiendo la mano en estos días. Quiero salvarte. Todavía hay misericordia. Todavía no se ha cerrado la puerta de gracia. Ven a mí. Satanás lo ha tribulado a uno bastante hasta llegar a veces, llega al punto uno de que su corazón se quiera llenar de dudas. Y niegue contra Dios y después Él se quede riendo de usted. Dios ya no te va a aceptar. Mira cómo es tu carácter tan débil. No puedes soportar nada. Pero Dios dice, yo todavía estoy aquí. Jesús todavía se presenta delante de su Padre y dice, yo he muerto por él, Padre. Yo sé en quién yo estoy construyendo. Yo sé la fe que tiene él y yo sé la fe que tiene la hermana Elizabeth.
Y así sucesivamente todos los que están aquí, hermano Franklin, los que me están viendo, Jesús sabe cuál es tu fe. No nos dejemos, gocémonos, demos gracias a Dios. Bendito aquel que tiene la esperanza en Él. Pero no demos cabida a esos pensamientos donde nos dicen que la ley de Dios ha sido abolida. Jesús está interfiriendo. ¿Cuál es la misión de Jesús? Jesús está intercediendo por aquel pecador. Y si Jesús está intercediendo por aquella persona que está pecando, entonces, ¿a qué está pecando? ¿A qué está transgrediendo? Está transgrediendo ¿qué? Una ley que todavía existe hasta el día de hoy. Una ley en la que Dios se está manifestando. Hay un tiempo de gracia en el cual ya se va a cerrar. En ese libro de memoria está escrito todo lo que nosotros hacemos. ¿Te imaginas que ser bonito? Wow, tal tentación para Eri se presentó y Eri salió victorioso. Pero también puede estar que fue vencido. Las dos cosas están ahí escritas, hermano. Nosotros queremos todo lo bonito en este mundo. Yo era de esas personas, todo bonito. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero las guerras se pelean en los campos de batalla. Y Él está conmigo, peleando conmigo. ¿Tengo que pasar y sufrir en este mundo? Sí. Pero que mi fe no sea quebrantada. Que mi fe no sea borrada de ese libro. Porque cuando Jesús venga, Jesús viene ¿por quién? Jesús viene por gente que venció. Por gente que ha tomado la decisión de apartarse completamente de este mundo. Apartarse de este mundo, hermano. Apartarse de los placeres y de los trofeos de este mundo. Miren lo que dice aquí la hermana White también. Dice, su corazón debe ser renovado por la gracia divina. Debe recibir nueva vida de lo alto. Este cambio es el nuevo nacimiento sin el cual Jesús dice, este es el nuevo nacimiento sin el cual, según expuso Jesús, nadie puede ver el reino de Dios. El primer paso, dice ella, hacia la reconciliación con Dios, que dice, es la convicción del pecado. ¿Cuál es el primer paso para la reconciliación entre Dios y yo? Dice ella, es la convicción del pecado. Y la pregunta es, mucha gente, a veces muchos cristianos no saben ni qué es pecado. El primer cambio en ese nuevo nacimiento, sin el cual, según expuso Jesús, nadie puede ver el reino de Dios, dice, el primer paso hacia la reconciliación con Dios es la convicción del pecado. Y sabemos que Jesús vino ¿a qué? A morir por el pecador. Jesús se hizo ¿qué? Pecado por mí. Para que yo pueda tener ¿qué? Vida eterna. Y da tristeza, hermanos, como yo a veces, porque esto es personal, ya no voy a apuntar a general. Yo no voy a apuntar la generación hoy en día, no. Como a veces nosotros que conocemos a Jesús, decimos conocer a Jesús, nos inducimos más a las cosas de este mundo.
Y pasamos por alto el juicio. No, Jesús no viene, voy a seguir gozándome el mundo, voy a seguir trabajando más en el mundo. Y perdemos horas valiosas porque el ser humano, hermanos, el primer paso tiene que convencerse que el pecado, los placeres de este mundo, los afanes de este mundo, lo están alejando ¿de quién? De Dios. Amamos más a este mundo, que no queremos que este mundo se termine. Le pedimos gracia, le pedimos tiempo de gracia a Dios. Señor, danos más tiempo para yo lograr mis objetivos. Y después puedes venir. Después de que yo me muera, puedo morir. Puedes venir, porque yo no voy a pasar esa tribulación. Yo voy a pasar el tiempo bonito. El ser humano, démosle gracias a Dios que si estamos siendo probados hoy en día, que si Dios te ha dado un toquecito, te ha permitido que pases un poco la prueba de lo que se va a venir a este mundo, y si en este poquito que Dios me probó, mi fue un poquito tambaleando, hay que preocuparnos y doblar más rodillas. Hay que aferrarnos y pedirle misericordia a Dios, que nos afiance verdaderamente. Porque cuando venga la hora del día, seremos zarandajeados, hermano. Y no seremos que trigo puro. Y va a ser triste que toda esa vida quede tirada ¿dónde? En el olvido. Por eso es bien interesante poner atención al juicio. El tema del juicio investigador, esto solo es una introducción que di yo. El juicio ya tenemos que adentrarnos más al fondo, que entender qué es lo que pasaba en el jubileo. Para comprender, tenemos que comprender qué es el pecado. ¿Por qué cada año el templo era purificado? ¿Qué simboliza eso? Jesús está a punto de venir, hermano. El sumo sacerdote Jesús, nuestro sumo sacerdote Jesús, está intercediendo por cada uno de nosotros ahorita. Jesús ya no está en el lugar santo donde muraba en la cruz. Jesús ya no está en el lugar, en el atrio, ya no está tampoco en el lugar santo. Jesús ya está en el tercer sitio donde muestra eso, en la santificación del ser humano. El que se encuentra en el atrio, el que se encuentra en el campamento, el que se encuentra en el lugar santo, Jesús no lo va a poder salvar. Porque en el lugar santísimo no hay pecado. En el lugar santísimo hay remisión de pecados. Tenemos que hacer conciencia a nuestro corazón y decirle al Señor, ten misericordia de mí, sácame de esas falsas teorías de la santificación. Esto es para mí primero, hermano. Yo me siento alegre de que Dios me haya zarandajeado en estos 3 meses, donde Dios me ha enseñado, yo quiero salvarte. Dios quiere salvarlos a ustedes. Gocémonos en las tribulaciones que nos están sucediendo. Es de locos, como dije hoy en día también con mi hermana Elisa, dar gracias a Dios en medio del dolor. Cualquiera te va a decir, tú estás loco, ¿cómo tú vas a dar gracias? ¿Cómo tú le vas a agradecer a un Dios que te está dando la espalda? Pero como Job, como todos estos grandes hombres, nunca renunciaron a ese Dios. Porque la vida emana ¿de quién? De Él. Y si hoy todavía sigo vivo, quiere decir que mi fe es tan fuerte, tan poderosa, que Dios me está dando todo, le está permitiendo al enemigo, azótamelo, porque yo sé en quién he confiado. No te doblegues. Dios sabe cuánto vales. Y Dios le da prueba a aquellos verdaderamente que la van a soportar, hermano. Aquellos en quien ha confiado Él.
Gocémonos en cada tribulación. Y cuando estemos tranquilitos, Señor, ¿qué pasa? Porque, pero, eso es de loco. Cuando usted esté tranquilo, que está tranquilito, financieramente todo bien, y decirle, Señor, pruébame. Probadme. Nosotros tenemos que pedirle a Dios, pruébame si verdaderamente soy digno y merecedor de la vida eterna. Eso es para meditar. En la próxima ocasión seguiré con este tema, con el juicio investigador, porque falta mucho. Porque en el juicio investigador, investigador que dice la hermana Guay aquí, juntamente con la palabra de Dios, va concorde, que la santificación juega un papel muy importante en ese juicio, en el juicio, porque Dios ya lo dio todo. Yo no puedo ir a tocar la salvación como eso del Espíritu Santo, lo otro que no entienden. Jesús es divino como el Padre. Así la salvación ya está dada para el ser humano. El ser humano no tiene que hacer únicamente nada, pero sí tiene que hacer algo. Que es que tener la convicción de que es pecado. Y si el pecado está en mí, ¿quién es el que tiene que ir a la fuente y lavarse? Porque Jesús ya pasó por todos esos lugares. Para todas esas generaciones Jesús pasó. Yo ya estoy en la generación de donde tengo que estar, ¿dónde? Y dice que los 144,000, esa generación siguen al Cordero por donde Él anda. Y si el Cordero está ahora en el lugar que santísimo, ¿dónde yo llego? ¿Dónde yo tengo que llegar? Jesús ya no se va a volver a bajar a la humanidad. Jesús ya se rebajó una vez y lo hizo para siempre. Se humilló una vez. Y todos nosotros queremos bajar a Jesús todos los días a humillarlo a esta tierra. Y nosotros no nos queremos humillar delante de Él. Nosotros queremos que Jesús se vuelva a hacer pecado por nosotros. Que lleve todo lo que sufrió, como dijo Pablo. Eso es para meditar, otro tema para meditar. Yo bajo a Jesús de donde está a bajarlo acá. Cuando Jesús nos quiere llevar ¿a dónde? Es de aquí a allá. Pero yo tengo que esforzarme en dejar este mundo, las cosas de este mundo, para yo estar ¿con quién? Con mi Redentor. Y es únicamente a través de ¿cuál? De esa doctrina, la doctrina del santuario. ¿Qué significa? El juicio investigador. Aquí lo dejamos, continuaremos en otra ocasión. Medita en esto. Mi santificación juega un papel muy importante en el juicio de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo es tu nombre. Gracias, Señor, porque usted envió su palabra, usted envió a su Hijo. Dice, mis palabras son espíritu y son vida. Todo aquel, Señor, que permanece en su palabra, todo aquel que permanece en la vida de Cristo Jesús, Señor, va a ser salvo. Ayúdanos a entender más este tema, Señor, del juicio investigador. Ayúdanos a entender qué está haciendo el Señor Jesucristo en este momento. Y ayúdanos, Señor, y llénanos de poder para poder vencer el pecado en la carne, así como nuestro Señor Jesucristo lo venció. Y que juntamente con Él, Señor, seamos que transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y los que hayan ya dormido en el Señor, Señor, sean resucitados como primicias también en Cristo Jesús. Porque el mismo Espíritu que moró en Jesús, el mismo Espíritu
es el que debe morar en nosotros, en nuestros corazones, el cual usted ha enviado, Señor. Y el mundo entero no lo quiere recibir. Pero si nosotros hoy escuchamos su voz, Señor, no permitas que nuestro corazón se endurezca, Señor, y no pases por alto, y que nuestro corazón no pase por alto este mensaje de advertencia. Que sigamos estudiando más el juicio investigador, Señor, la obra que Cristo está haciendo en este momento, en el lugar, en el santuario celestial, que Él está delante de ti, Señor, presentando cada petición, cada arrepentimiento, cada perdón, Señor. Gracias por habernos escondidos y gracias, Señor, por la vida de Él, que la diste, Señor, en favor de nosotros. Cuídanos en estos momentos, Señor, que vamos, Señor, para nuestras casas, que vamos a entrar de nuevo al ciclo de la semana, Señor. Ayúdanos a ser más que vencedores y que nuestro nombre, Señor, si cae hoy en juicio, se haya acto, Señor, y que nos encuentres verdaderamente, Señor, siervos tuyos. Gracias te damos porque la gracia todavía está, Señor. No se ha cerrado. Ayúdanos a permanecer en ella. Ayúdanos, Señor, a permanecer en Cristo Jesús, que únicamente en Él, Señor, hay salvación y en Él está la vida. Gracias te damos, en el nombre de Él. Amén, Señor. Amén.